¿La Fórmula 1 ha comprado MotoGP? No especialmente, no exactamente, pero casi. Liberty Media, que es la empresa que tiene los derechos de explotación de los derechos comerciales de la Fórmula 1, ha comprado Dorna Sports, que es la empresa que tiene los derechos de explotación comerciales de MotoGP. Así que, si queréis, haciendo una tergiversación muy grande de los hechos, sí, podemos decir de alguna forma que la Fórmula 1 ha comprado a MotoGP. No solamente MotoGP, Liberty Media lo que ha comprado ha sido Dorna Sports, así que más allá de MotoGP, controla también Moto2, Moto3, como si compraras Fórmula 2 y Fórmula 3, el campeonato de MotoE, el Mundial de Superbikes y además un nuevo campeonato FIM Women's Racing Circuit World Championship. Tenemos la noticia publicada en soymotor.com, es algo con lo que nos hemos despertado hoy y es una noticia que se estaba rumoreando, que se estaba cociendo desde hace algún tiempo y finalmente hemos acabado con la consecución de ella. Ha sido una transacción en la que Liberty Media ha confirmado que ha comprado los derechos de todos los campeonatos, ya digo, desde MotoGP, pasando por todas las soporte, por el campeonato eléctrico de MotoE, Superbikes y el nuevo campeonato femenino también, con un valor en una operación que refleja un valor de empresa de 4.200 millones de euros, es decir, un capital de 3.500 millones de euros. Una cosa, antes de seguir, tenemos que poner aquí un paréntesis. Cuando leáis billones en inglés, no significa billones en castellano, ¿vale? Billones en inglés significa 1.000 millones. En castellano, o sea, billones en inglés es 1.000 millones en castellano. Billones en castellano es otra cosa, es mucho más dinero. Entonces, para toda la gente que haya leído la noticia y haya leído que ha comprado Dorna, que Liberty Media ha comprado Dorna y por tanto MotoGP por 4,2 billones... Márquez contra Sainz el año que viene. Puede ser una de las cosas que veamos, son 4,2 mil millones, 4.200 millones de euros. Como digo, ha sido una transacción en la que Liberty Media se hace con el 86% del control de Dorna Sports, es decir, Dorna mantiene todavía ese 14% y de momento no se espera que haya grandísimos cambios en la cúpula ejecutiva de Dorna, que lleva con los derechos de la MotoGP desde el año 1994. Es decir, que Carmelo Ezpeleta seguirá siendo el CEO de Dorna y además de todo eso, la sede de Dorna, la sede fiscal, la sede de Dorna seguirá estando en Madrid. Eso yo creo que es lo más importante. Además, creo que hay mucha gente que no lo sabía, pero Dorna efectivamente es una empresa española que, como digo, está controlada por Carmelo Ezpeleta. Su hijo también está ahí dentro. Y sí que hay una cosa muy importante, y es que se espera que la transacción se complete a final de año. Y eso quiere decir que todavía no se ha completado la transacción. ¿Va a pasar? Seguramente, porque ha habido comunicado oficial, los medios de comunicación se han hecho eco de ello, ha habido también esta mañana una llamada en la que estaban Greg Maffei, el CEO de Liberty Media, y estaba también Carmelo Ezpeleta, donde han estado atendiendo a la prensa, una rueda de prensa básicamente. Entonces tenemos que pensar que sí que se va a conseguir, se va a cerrar esta transacción. Pero todavía tienen que pasar ciertos filtros o tienen que pasar ciertas autorizaciones. En particular, toda esta transacción está sujeta a las autorizaciones pendientes de las autoridades legales nacionales e internacionales de competencias e inversiones. De hecho, lo que sí que hemos sabido es que el plan era anunciar en marzo esta transacción, pero que seguramente por una posible intervención del órgano de la Comisión Europea encargado de regular el mercado de competencias, podría haberse frenado un poquito esta transacción. ¿Por qué? Porque lo que no se quiere es que haya un monopolio, que era lo que estabais diciendo mucho en el chat, es que ahora de repente puede haber un monopolio porque una sola empresa, Liberty Media, está controlando los derechos de explotación comercial de, yo creo, las dos categorías reinas del automovilismo. Fórmula 1 por su parte en coches, MotoGP por su parte en motociclismo. De hecho, esto ha pasado antes. Tenemos antecedentes de estos movimientos intentando conseguirse y no consiguiéndose. En el año 2006, CVC Capital Partners, que para la gente que tenga un poquito más de años siguiendo la Fórmula 1, recordará que era la empresa que tenía los derechos de explotación de la Fórmula 1 hasta que luego se los vendió a Liberty Media en 2016, 2017 más o menos. Ya intentó comprar MotoGP, pero las autoridades antitrust, es decir, las autoridades que controlan las prácticas contrarias a la competencia, las antimonopolio, para que seamos más sencillos, más francos en la palabra, forzaron a paralizar esa operación. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy diciendo, que tenían miedo de que una sola empresa estuviera controlando dos gigantes del automovilismo, del motociclismo, como son Fórmula 1 y MotoGP, que a efectos prácticos pues son las dos categorías del motor que a más público llegan y por tanto se puede considerar que ahí puede haber una especie de monopolio. Como digo, en 2006 se paralizó esa situación.
Aquí la cosa parece que es distinta y los rumores es que a final de este año se va a terminar esta transacción y que por tanto Liberty Media tendrá ese 86%, es decir, esa mayoría sobre Dorna Sports y por tanto sobre la explotación comercial de MotoGP. Cosas que hemos ido sabiendo durante la mañana, que Liberty Media no era el único interesado en comprar los derechos de MotoGP, que Dorna estuvo hablando con Qatar Sports Investment, que es el fondo de inversión qatarí, el fondo del gobierno qatarí, que por ejemplo controla los derechos de la UFC, la gente de las peleas. Esta gente pujó, pero Liberty Media era la opción favorita de Dorna, seguramente también porque en un contexto de automovilismo, en un contexto de carreras, vamos a decirlo así, Dorna habrá visto el trabajo que ha hecho Liberty con la Fórmula 1 y ha dicho, nosotros también queremos esto para las motos. Esa es la noticia y ahora tenemos que preguntarnos qué es lo que va a pasar. Ya sabemos que la compra se va a efectuar, se va a completar durante todo este año, que terminará a final de la presente campaña 2024 y que tendrá con un 86% a Liberty Media como accionista mayoritario de Dorna Sports. Si queréis un poquito más de detalles, las cifras no son no las recuerdo exactamente, pero es un 63-64% de la inversión en cash, lo que ha comprado Liberty Media sobre Dorna Sports, y luego el tanto por ciento restante hasta llegar hasta ese 86 en activos, en stock de Dorna Sports. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué va a pasar? Right to Survive, estáis diciendo en el chat. Muy bien, ¿cuáles son los siguientes movimientos que va a tener la categoría de MotoGP? Moto 2, Moto 3, Moto E, etcétera, etcétera, ahora que está bajo el paraguas de Liberty Media. A ver, en primer lugar, quiero que sepamos diferenciar entre la parte comercial y la parte deportiva. Sé que las líneas son muy difusas y que la Fórmula 1 las ha hecho especialmente difusas, además, estos últimos años, pero no es que la Fórmula 1 y MotoGP vayan a estar englobadas en la misma categoría, vayan a ser de repente la misma categoría, porque tienen federaciones diferentes. La FIA controla el automovilismo, la FIM controla el motociclismo y, por tanto, Fórmula 1 y MotoGP son competencia de cada una de ellas. Pero sí que tenemos una explotación comercial de Liberty Media por parte de MotoGP, que al menos en Fórmula 1 lo que nos ha enseñado es que saben abrir muy bien el camino en la exposición en medios donde la Fórmula 1 ya no estaba. Hay una cosa, sin quitarle nada de mérito a Liberty, la Fórmula 1 ya era grande, era muy suculenta, hacía mucho dinero y era muy famosa. Liberty Media ha llegado, ha mejorado o empeorado el producto, depende de lo que vosotros penséis, pero Liberty Media ya compró algo que era increíblemente rentable y que funcionaba. Es un poco lo que dicen también de MotoGP, que no quieren hacer grandísimos cambios porque es un producto muy emocionante, es un producto que llega a un público amplio y es un producto que funciona. ¿Qué es lo que quiere hacer Liberty? Pues lo mismo que ha hecho con Fórmula 1. Abrir el producto a otros mercados, a otros posibles patrocinadores, a otros posibles puntos de interés donde MotoGP no está acudiendo, donde en su momento la Fórmula 1 no estaba acudiendo. ¿Cuál fue el primer paso que hizo Liberty con la Fórmula 1? Redes sociales. Con Bernie Ecclestone, Twitter no existía, Instagram no existía, TikTok no existía. Si publicabas medio segundo de imágenes en movimiento con copyright de FOME en redes sociales, llegaba alguien y te cortaba el cuello. Literal, podían aparecer en tu casa y te cortaban el cuello. Es lo que decía Ecclestone, que también cada vez que hablas tampoco nene, pero es lo que pasaba, era súper restrictivo con cómo se difundía fuera de los métodos tradicionales de la Fórmula 1. Ahora es una cosa un poquito diferente, ahora en redes sociales han ganado muchísima exposición. Yo supongo que eso puede ser lo que hagan para MotoGP. Como estabais diciendo en el chat también, Right to Survive, quizás se puede llamar así la próxima serie de MotoGP en Netflix. Lo primerito que hizo la Fórmula 1 bajo el mandato de Liberty Media fue abrirse un documental y venderlo a Netflix para abrir el público una barbaridad. O sea, es un montón la gente que ha entrado a ver Fórmula 1 gracias a Drive to Survive, o que ni siquiera ve la Fórmula 1 pero la sigue por redes sociales gracias a Drive to Survive, o ni la sigue por redes sociales porque no le interesa la competición, pero Daniel Ricciardo le parece muy majo, Hamilton le parece muy guapo, o le gusta mucho los TikToks que sube Fernando Alonso, y siguen a los pilotos y por tanto sigue siendo dinero, exposición, atracción, valor añadido que tiene la categoría. ¿Va a hacer algo lo parecido MotoGP? Lo intentaron en su momento. Tenían un documental que se llamaba MotoGP Unlimited. Sé que antes hicieron algo en Prime también, en Amazon Prime. ¿Podrá llegar MotoGP a las grandes plataformas? Pues bueno, yo creo que es uno de los lugares donde tiene que atacar Liberty Media para aumentar todavía más el rango de exposición de la categoría. El core deportivo se va a mantener intacto, y esto es algo que para los fans de MotoGP que nos estén viendo, en primer lugar, enhorabuena, habéis encontrado el deporte correcto. No, lo siento. O sea, sí, pero bien. Y segundo, para toda la gente que le guste la Fórmula 1 y MotoGP, tranquilos, porque lo que dice Liberty es que ellos no quieren cambiar el producto
al menos en su parte más fundamental, ¿no? Por ejemplo, estaba diciendo mucha gente, ¡guau! Verás ahora MotoGP, lo van a llenar de sprints. Spoiler, ya está llena de sprints. Lo van a llevar a circuitos urbanos. Han dicho taxativamente, circuitos urbanos no, sobre todo también porque, salvo que sea Macao, meter a motos en un circuito urbano, pues resulta bastante peligroso. ¿Qué es lo que puede pasar con la Fórmula 1? ¿Cómo puede aumentar esa interacción? Pues no lo sé. A ver, yo por ejemplo, Pramac Prama Racing, el equipo de Jorge Martín, el equipo casi campeón del mundo el año pasado, presentó su moto en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1, en la primera carrera de la temporada. Entonces, yo ese tipo de interacción sí que veo que puede ser un poquito más interesante, o que puede ocurrir más dentro de la Fórmula 1 y de MotoGP. Crossovers, hemos visto a Valentino Rossi, por ejemplo, probando un Ferrari de Fórmula 1, probando un Mercedes de Fórmula 1. Ahí es verdad que eso fue una cosa más promocional de Monster, porque tanto Rossi como Hamilton compartían ese sponsor, pero ¿quién te dice que no hagan, no sé, más exhibiciones o que hagan más contenido MotoGP dentro de los fines de semana de Fórmula 1 y viceversa? Que no es extraño que veamos a los pilotos teniendo ese crossover. Sabemos que Carlos y Marc Márquez, por ejemplo, se llevan súper bien, y que muchos pilotos de Fórmula 1 y de MotoGP van a verse en dos grandes premios cuando no están trabajando ellos cada fin de semana. Y hemos visto a Alonso en la parrilla de MotoGP, hemos visto también a pilotos de Fórmula 1 en Mugello, en MotoGP, en otros circuitos de la categoría reina del motociclismo. Entonces, seguramente vayan a trabajar un poquito más en esto. Crossovers también, como el Honda Thanks Day, donde hemos visto a Fernando Alonso subirse a una Honda, o a Max Verstappen subirse a una Honda de competición de MotoGP. Puede pasar. Y luego, pues fuera de la Fórmula 1, yo, por ejemplo, se me ocurre que algo como lo que hizo Netflix el año pasado con el golf y la Fórmula 1, la Netflix Cup, para vender el Gran Premio de Las Vegas, pues lo podrían hacer con pilotos de MotoGP también, ¿no? La gran pregunta es: ¿va a haber MotoGP y Fórmula 1 el mismo fin de semana? ¿Vamos a tener en el mismo circuito las dos categorías reinas del automovilismo y del motociclismo, del deporte del motor? No se ha dicho que vaya a pasar, pero jugándome mi cabellera, jugándome mi lujurioso pelo, ya os digo que no, que es imposible que Fórmula 1 y MotoGP coexistan en el espacio-tiempo el mismo fin de semana. ¿Por qué? Porque esto es una compra primero del Liberty a Dorna. No es una compra de la FIA a la FIM. Y recordemos que aunque esto sea un deporte y espectáculo, y piense más el espectáculo que el deporte, seguimos teniendo todavía unas reglas que hay que cumplir. Entonces, las federaciones van cada una por su lado. La FIA es automovilismo, la FIM es motociclismo. Entonces, por esa misma razón, dos federaciones, dos categorías tan importantes, el mismo fin de semana, lo veo muy complicado. ¿Por qué? Primero por homologaciones, por ejemplo, porque los circuitos de Fórmula 1 y MotoGP, aunque coexistan con ambas categorías en sus calendarios particulares, necesitan de homologaciones muy diferentes. La Fórmula 1 necesita barreras Tech Pro y la MotoGP necesita barreras de aire, las Air Fences, para si hay una caída, que el piloto pueda ser amortiguado. Incluso aunque sea el mismo trazado, necesitas diferentes variantes. En Austria, por ejemplo, la Fórmula 1 hace toda la recta para llegar a la curva 3, la MotoGP hace la primera chicane que hay entre lo que sería la curva 1 y la curva, ni siquiera 3, porque ya sería la 5 después de la chicane. Pero básicamente, entendedme, ¿no? Esa recta queda dividida por una chicane en MotoGP y no queda dividida por una chicane en Fórmula 1. Así que se necesitan circuitos diferentes. Y luego, sobre todo, es el horario en pista, que es absolutamente imposible de compaginar, porque tú ves una Fórmula 1 que tiene ya a la categoría reina, que tiene a la Fórmula 2, que tiene a la Fórmula 3, Fórmula 1 Academy y a veces incluso la Porsche Super Cup el mismo fin de semana. Son 5 categorías. Y imaginaos si incluso tuviéramos que meter a MotoGP, que tiene también sus soportes, con Moto 2, con Moto 3, con Moto E, con la Red Bull Juniors Talent Cup, si quieres meter también el FIM Women's World Championship. O sea, sería demasiado, más lo que me estáis diciendo en el chat, que no hay espacio. Mandaría narices que la Fórmula 1, que lleva 2 años diciendo no podemos meter a Andretti porque no tenemos espacio para un 11º coche en el paddock, de repente sí que digan, toma ya, vamos a meter una categoría entera. Entonces, obviamente, eso no va a pasar. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues lo que os estábamos comentando, ¿no? Que haya más interacción en el circuito. Que, por ejemplo, como vimos en el Gran Premio de Australia, esa exhibición de los Doohan padre e hijo, con un Honda de Fórmula 1 de los 70 y con una moto de 500 de Honda también, pues que eso lo veamos más a menudo. Que veamos, por ejemplo, con calendarios más cohesionados para que no choquen fechas, porque hemos visto años en los que ha habido coincidencia del final de Fórmula 1 con el final de MotoGP, uno en Abu Dhabi y el otro en Cheste, que dices, tío, sois los principales responsables de que nos gusten las carreras,
no pongáis todo el mismo fin de semana. ¿Cuál es el problema también? Que MotoGP va a ir teniendo cada vez más grandes premios. Ha dicho hoy Maffei en la rueda de prensa que 22 les parece un poco la idea justa y que la Fórmula 1 ya tiene 24 carreras y que no solamente eso, es que volvemos a entrar otra vez en guerra Liberty contra guerra FIA, porque ahora, ok, MotoGP y Fórmula 1 tienen los mismos fines, o sea, tienen el mismo dueño. Entonces, si yo soy Liberty Media, no voy a ser tonto. Salvo que quiera maximizar muchísimo por alguna cosa casual, lo que quiero es llenar el año, todos los fines de semana del año, que son 54, ¿no? Son 54, ¿no? Los fines de semana que tiene el año. Pues meter en cada fin de semana un producto Liberty. Un fin de semana MotoGP, el otro fin de semana Fórmula 1. Otro fin de semana MotoGP, el otro fin de semana Fórmula 1. 52, muchas gracias, chat. Llenar así o sea, no van a ser 52 porque en enero no va a haber competición, en diciembre, mitad de diciembre en adelante no va a haber competición, pero bueno, básicamente desde finales de febrero hasta noviembre, salvo el parón de verano, cada fin de semana, vamos a tener una competición Liberty. No lo quieres poner el mismo fin de semana. Claro, ¿cuál es el problema? Que si Fórmula 1 tiene que hacer ciertos ajustes, ahí la Fórmula 1 está jodiendo al WEC, al Mundial de Rallys, 24 horas de Le Mans. Hay que ver, por ejemplo, en esas negociaciones a qué se le da prioridad en Fórmula 1. ¿Le van a dar prioridad a no pisar MotoGP o a no pisar Le Mans o a no pisar las 500 millas de Indianápolis? Cuidado, porque ahí vamos a ver también un poco ese medidor de poder de quién decide exactamente el calendario, quién decide la parte que más nos interesa a los aficionados, que es cuando vemos las carreras. ¿Lo decide la FIA o lo decide la FOM? ¿O lo deciden los dos y se tienen que poner de acuerdo y a ver quién tira más de la cuerda? Entonces es eso, pero para que hagamos un resumen, para que la gente lo entienda, básicamente lo que ha pasado es que Liberty Media, que tiene los derechos de la Fórmula 1, ahora ha comprado el 86% de la empresa que tiene los derechos de MotoGP, por tanto, el dinero de publicidad, el dinero de televisiones, el dinero de exposición de la Fórmula 1 va a la misma buchaca que el dinero de MotoGP. Es un cambio económico, es un cambio social, es un cambio de imagen, es un cambio de derechos, pero no es un cambio deportivo. Eso es lo más importante también. Las federaciones siguen siendo independientes, FIA por un lado, FIM por otro, y a partir de ahí vamos a ver cuáles son los cambios que se van introduciendo en MotoGP a lo largo de estos años y si llegan al estándar de exposición y al estándar de imagen pública que tiene de momento la Fórmula 1. La pregunta es, gente del chat, ¿os mola la idea? Porque estoy viendo que muchos de vosotros estabais diciendo, y en redes sociales también, ¡buah! Verás tú, se lo van a cargar, se han cargado la Fórmula 1. ¿Creéis de verdad que Liberty Media se ha cargado la Fórmula 1?